Entonces, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los compañeros. Tengan un cordial saludo todos. Como saben, pues el día de hoy vamos a hablar del caso de Taiko Internacional. Primero que todo, pues sería presentar a mis compañeros, Julián León, a mi compañera Ana Cristina Giraldo y a Luisa Fernanda Barbosa. Como ustedes saben, pues entonces, compañeros, Taiko fue una empresa creada en 1960, pues en un principio creada como un laboratorio de investigación, luego dedicándose a unas actividades pues, de ingeniería médica, componentes electrónicos y sistemas de seguridad. También entonces, bueno, para entonces como abarcar la primera pregunta que nos compete, que es acerca de la administración de Kozlowski y digamos sus políticas de gobierno corporativo, cabe destacar, por ejemplo, el tema del conflicto de intereses. Yo voy a mencionar así como un preámbulo, pues antes de darle paso a los compañeros, mencionando el caso que se dio en el expediente SEC. SEC fue la empresa pues, que investigó todo esto como más a fondo y encontró que uno de los directores llamado Frank Walsh, el cual hacía pues, parte de la directiva, tuvo, digamos, una recompensa por la compra de Taiko a CIT. Él obtuvo una recompensa de $10 millones, más o menos. Luego, pues en esta investigación se llegó a la conclusión de que él hacía parte de la junta de accionistas de CIT y a su vez Taiko desembolsó la suma también de $10 millones a una fundación de caridad en la cual Frank Walsh era, digamos, pues estaba relacionado. Entonces ahí se violó uno de los principios clave del gobierno corporativo, que es el conflicto de intereses. Quisiera preguntarle entonces a mi compañera Cristina qué piensa, qué otros aspectos crees que digamos fueron violados por la administración de este señor Kozlowski. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas noches para todos. Además del conflicto de intereses que se había evidenciado en la compañía, vimos además que hubo una junta capturada, ya pues que se vio como evidenciado ese lazo de amistad que hubo entre Kozlowski y el director financiero, llevándolos a realizar una conspiración entre ellos. Adicionalmente vimos como auditoría que informaba directamente a Kozlowski y no a la Junta en general, pasando por encima pues como del debido proceso. Otro factor muy importante es que Kozlowski, además de ser presidente, fue director general. Esto muchas veces hace que la Junta trabaje para Kozlowski. Adicionalmente, los integrantes del consejo directivo trabajaron en la corporación por más de 20 años, por tanto se rompe pues como esta barrera profesional que debería haber entre ellos y eso hace pues que se haga un exceso de confianza y eso hace que Kozlowski no mida las consecuencias de usar la empresa como una herramienta para satisfacer sus intereses personales y además los de sus colaboradores. Claro que sí. Quisiera entonces darle la palabra a mi compañera Luisa Fernanda. Luisa, bienvenida y ¿cuál sería tu opinión y qué otro aspecto quisieras resaltar? Sí, buenas tardes. Sí, lo que dice mi compañera Cristina, pues en apoyo a lo que dice, él se enfocaba mucho en hacer amistades y relaciones personales, como si eso le diera pues un beneficio y de igual forma él estaba buscando ese beneficio y ese interés porque la empresa creciera, pero por relaciones personales y por intereses pues que no tenían nada que ver con la empresa, ¿cierto? Lo otro era que la empresa no la hizo crecer en estructura, sino que eran de bajo perfil, eran un edificio pequeño, además de que la jerarquía era limitada, o sea, no habían pues gente que supervisara mucho lo que él hacía, y los jefes de las unidades de negocio se ubicaban por fuera, o sea, estaban siempre por fuera y simplemente le comunicaban a él y ya él se encargaba dentro de la empresa cómo hacer su gestión. Entonces esto se prestó mucho para malos entendidos y situaciones que él hizo pues mala vida, ¿cierto? No tenía expertos que cuestionaran el personal operativo y aparte la mentalidad de él era que él contrataba gerentes inteligentes, pobres y que quisieran ser ricos porque estaban interesados en recibir un incentivo de acuerdo a su ambición, no por su trayectoria, por su experiencia, no por recomendados, sino porque la ambición
era lo que le interesaba en ese momento a este señor Kolowski, y entonces ese era el tema con él, de que él contrataba a la gente así para que fueran como con su misma dirección. Es correcto. Julián, bienvenido también a este conversatorio. Tu opinión al respecto. ¿Qué crees? La descentralización. Perfecto. Pues, básicamente, un saludo para todos los que nos ven y para los compañeros del grupo en el panel. Sí, es que la organización Taiko pecó, más que todo la administración de Kolowski se pecó en el tener, no hacer buenas prácticas de gobierno corporativo, porque el hombre se enfocó en ser un director descentralizado, donde básicamente su gobierno era descentralizado, porque delegaba las obligaciones en cada área, y cada área era autónoma como tal, y no le rendía pues cuentas de nada a Kolowski, y ni Kolowski se interesaba en eso. También es bueno decir y acuñar pues ya en lo que decía la compañera Fernanda, porque para el hombre primaban eran las mentes emergentes, las personas que estaban jóvenes, pero que tenían ganas de trabajar y que se les veía futuro, sobre las personas que ya estaban ya definidas, los administradores que ya tenían experiencia y bagaje en el tema, para él no eran importantes. De hecho, no les daba los beneficios que obtenían los jóvenes, como lo decía la compañera Fernanda, que les daba incentivos, pero a los seniors no pesaban de igual manera como tal para Kolowski. Eso es lo que quería yo agregar después de escuchar a las compañeras. Y muchas gracias, Julián. Y bueno, ya que todos ustedes tocaron el tema de la junta directiva, pues que todos lo mencionaron, pues eso entonces nos lleva como a la segunda pregunta, a responder la segunda pregunta, que consta básicamente del papel que jugó la junta directiva. Pues nosotros sabemos, por buenas prácticas de buen gobierno corporativo, pues la junta tiene que ser 75% independiente. Esos son los que dicen las normas. Vemos que en este caso pues no se dio, puesto que este señor Kozlowski y la junta directiva llevaban muchísimos años, como lo mencionaron Cristina y Fernanda, llevaban muchos años juntos, por lo cual pues ellos simplemente no se preocuparon como por los intereses de la empresa, sino como por sus intereses personales, violando como la potestad que tenía como la junta directiva, digamos ese poder que tiene como para correr al CEO cuando las cosas no marchan bien. Cristina, ¿qué papel crees que jugó la junta directiva entonces en este desastre que surgió a principios del 2000? Sí, bueno, pues el papel de la junta directiva fue muy importante durante esta gerencia. Básicamente ellos estuvieron muy ausentes, ellos no controlaron nunca las decisiones de Kolowski, y bueno, adicional no eran pues una junta, no eran una junta independiente. Como lo mencioné anteriormente, ellos trabajaban por más de 20 años pues en la compañía. Adicionalmente, ellos no se tomaban pues como el trabajo de solicitar la suficiente información, por ejemplo, auditoría. Nunca realizaron como una política de compensación donde controlaban pues como los incentivos. Nunca velaron por los intereses de los accionistas, que es como el rol fundamental de un consejo directivo. Adicionalmente, pienso que ellos no hicieron documentos donde delegaran pues como las funciones y los niveles de autoridad de cada uno. Y lo más importante, no precisaron como un límite de gastos que Kolowski debía hacer durante la gerencia. Fue por eso que él hizo lo que quiso con los recursos de la compañía. Es completamente cierto. Fernanda, tu opinión entonces al respecto, ¿cuál crees que fue el papel de la junta directiva? Pues realmente la junta directiva no tuvo papel, pues no tuvo papel como hacer, porque no estuvo a cargo ni estuvo supervisando las actividades de este señor. En las investigaciones que se hicieron, empezaron a indagar sobre las prácticas contables de la compañía y sobre las transgresiones que hacía este señor Kozlowski. Y lo otro era que algunos ejecutivos y miembros del comité de Taiko también estaban incluidos. Entonces uno se hace la pregunta de cómo la junta directiva recibía el dinero o recibían pues el dinero que ese señor conseguía, y no se preguntaban como
pues, o iban a preguntar a auditoría qué estaba pasando con los ingresos de la empresa. Las acusaciones incluían autorizaciones de bonos, condonaciones de préstamos a favor del mismo Kozlowski y de otros ejecutivos sin la aprobación del consejo. Ellos estuvieron muy impactados pues con el descubrimiento, pero de igual forma queda como la duda de cómo ellos no estaban a la supervisión de de toda esa actividades tan ilícitas de este señor. Claro que sí. Julián, usted es el concluyente. Por favor, concluya entonces como esta idea general del papel que jugó la Junta Directiva. Claro, todo lo que dicen las compañeras es cierto y lo que dice también el compañero Cristian es realidad, porque una junta directiva tiene que ser autónoma, una junta directiva tiene el poder y la potestad de, por decirlo así, llevarle la contraria al administrador, aunque no necesariamente llevarle la contraria, simplemente debatir y llegar a unas buenas conclusiones para darle una buena rienda a las empresas y evitar lo que pasó con Kozlowski. Lo de Kozlowski es preocupante porque Kozlowski nunca tocó su junta directiva, siempre estuvo igual desde que empezó hasta que se acabó. De hecho, ya se volvían eran reuniones de amistad, más no reuniones de trabajo. De hecho, porque ya era con pinchería, ya todos se forjó una amistad casi que ciega, todo el mundo confiaba entre sí. Entonces, por eso pasó lo que pasó, porque nadie le daba la importancia requerida y necesaria a los documentos y a toda la información que se daba en las reuniones. Sí, es cierto ya. Entonces, yo creo que entonces lo que hace grandes a las compañías en muchas ocasiones, pues digamos, son sus CEOs y digamos como su pensamiento y su enfoque. Afortunadamente para Tyco, pues llegó este señor Ed Breen, que nos quedamos entonces como con él, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiese llegado entonces antes? Porque recordemos pues que Kozlowski renunció en el año 2002. Ed Breen agarró la compañía el 25 de julio e inmediatamente, es un dato muy curioso, bueno, vamos a destacar que este señor Ed Breen venía de ser ejecutivo senior de Motorola y aparte de esto venía también de ser, digamos, director ejecutivo de la compañía General Instrument. Ahí voy a dar un dato muy curioso y es que 2 días después de que Ed Breen firmara su contrato con Tyco, es impresionante porque las cifras en las acciones subieron un 59%. Entonces es un dato muy impactante, muy de choque, y algo que me gustó muchísimo, que cabe destacarle también a él, es que inmediatamente se puso al mando, tomó la vocería, empezó a llamar a los accionistas, los 10 o 20, digamos, como más relevantes, y los llamó para preguntarle su opinión acerca de, digamos, cómo vamos a empezar a entonces a afrontar esta crisis, tengo estas opciones, ¿ustedes qué opinan de esto y esto? Además, porque, pues, digamos, un impacto de choque digamos, no queremos hacer más adquisiciones, vamos a enfocarnos más en el tema de la producción, que ya ahorita Cristina lo va a enfocar un poquito más, y llamar a sus proveedores a decirles que no se preocupen, que vamos a seguir pagando. Cristina, tu opinión. Sí, bueno, yo como para responder esta pregunta, hago como un comparativo entre las cosas buenas de Breen y las cosas malas de Kozlowski. Vemos que Kozlowski básicamente incumplió con todos los principios de buen gobierno corporativo. Kozlowski hizo de la empresa que adoptara una cultura de ser una compañía ambiciosa. Adicionalmente dañó la imagen de la empresa y la llevó pues como a grandes deudas. Algo muy positivo de Breen es que se dedicó como a la actividad productiva para hacerla más rentable, no solo pues como en la adquisición como lo venía haciendo Kozlowski. Breen además con todo este conflicto pues que sucedió en la compañía generó oportunidades y fortaleció la empresa. Él rompió con toda esa descentralización que venía de la gerencia anterior. De hecho, muchas personas dicen pues como que tomar la decisión de terminar con el consejo sería como algo muy apresurado, y yo considero que fue lo correcto porque Breen se dedicó a recuperar como la credibilidad en el mercado,
adicional a recuperar la imagen y recuperar la confianza pues por parte de los accionistas. Claro que sí. Fernanda, contrastes yo creo que muy marcados entonces entre Kozlowski y lo que fue Ed Brin. Quisiéramos entonces saber tu aporte, digamos, qué contrastes más encuentras entre estas dos directivas. Sí, Cris, pues el que más lo destaca a comparación de Kozlowski es la forma en que abordó todo el problema pues de la empresa, que llegó ya con unas premisas y con un orden de cómo abordar todo el tema que estaba y la crisis que estaba pasando Tyco. Él llegó con un compañero, pues una persona también muy profesional, con toda esa experiencia, súper recomendado, Usen, que era el director del Centro Wharton para Liderazgo y Gestión del Cambio. Lo contrató para que fuera consultor para la compañía sobre temas de gobernabilidad y liderazgo. Y entre ellos dos hicieron como unas 4 responsabilidades principales que fueron como la base para que pudieran abordar todo el tema que estaban pasando. Las 4 fueron el desarrollo de un análisis objetivo sobre las mejores prácticas de gobernabilidad y orden corporativo. La segunda fue evaluar objetivamente y en profundidad las prácticas de la compañía en pro de mejorar pues las prácticas que ya tenían. Hacer recomendaciones específicas de cómo implementar y hacer cumplir estas mejores prácticas y trabajar pues en equipo para que todo se hiciera muy rápido y efectivamente. Además de que ellos tomaron en cuenta a los empleados, pues ellos tomaron la voz de los empleados con el tema de cómo estaban y con la preocupación que estaban pasando, que cómo les gustaría trabajar, cómo pedir esa opinión, fue muy importante para restablecer todo el orden en la empresa. Entonces eso se destaca entre ellos dos, la diferencia. Listo, muchas gracias Fernanda. Julián. Julián, tu micrófono, por favor. No sé si escuchas. Juli, contrastes entonces entre la administración de Kozlowski y la de Ed Brin, por favor. Bueno, yo creo que ahí tuvimos un problema entonces de conexión. Cris, voy entonces a decir que, destacando entonces un poquito, ¿qué se pudo haber hecho de más por parte de Ed Brin, de Krull, de todas estas personas que estuvieron como a cargo de liderar como ese proyecto nuevo de Tyco? ¿Qué consideras, digamos, qué recomendaciones desde tu profesionalidad, qué consideras que se pudo haber hecho de más? Pues, a ver, Fernanda menciona el tema de los empleados, no sé si estés tú completamente de acuerdo. Sí, Cris, mira, pues básicamente yo recomendaría en cuanto a los empleados crear como una política de compensación respecto a los incentivos para que los empleados se vean más motivados a denunciar estas irregularidades y no solo sea como por cumplir un código de ética. Adicionalmente, yo recomendaría como crear un canal de denuncias anónimas porque muchos empleados, a pesar de ver como los beneficios por denunciar, también ven como el riesgo de quedarse sin empleo. Por otro lado, yo considero que sería bueno como además de que tengan en la Junta miembros independientes, también tengan miembros internos, ya que los internos están como más, saben más en cuanto en cómo funciona la organización. Adicionalmente, yo hubiera dividido el rol entre presidente y presidente y director general. Brin lo hubiera puesto como el presidente de la compañía y hubiera delegado ese papel de director general. Crearía un comité de convivencia laboral para controlar pues estas conductas y conflictos entre superiores jerárquicos y subalternos, ya que Brin pues rompió con toda esa descentralización que se había adoptado en la compañía. Muchas gracias, Cris, por tu opinión. Fernanda, tu sugerencia, digamos, a
a lo que quiso, digamos, intentar Ed Brin en la compañía. Sí, bueno, de acuerdo a todas las sugerencias que dio mi compañera Cristina, que dio muy buenas sugerencias, quiero apoyar el tema de los incentivos, pues porque es importante, me parece muy importante eso. No tanto bueno, lo que dice ella, que ellos tengan esa confianza como de denunciar esos actos ilícitos, sino también liberarles a ellos presión, porque tienen que alcanzar una meta o cierto porcentaje de ganancias para poder ganar un incentivo monetario, digámoslo así. Entonces eso les genera mucha presión y de por sí los desmotivaba mucho. Entonces sería bueno como regular ese incentivo monetario, equilibrarlo un poquito para que ellos estén un poco más cómodos y más que todo afrontando el cambio que estaban teniendo. Sí, claro, y sobre todo, pues como no meterles tanta presión. Julián, no sé si retomamos entonces ya conexión con Julián, si nos escucha en este momento. Perfectamente, Sí. qué pena, fallas de origen. Entonces, retomando, pues... Sí, danos entonces Bueno, tus dos opiniones finales acerca de, digamos, dar los perfecto. contrastes que se surgieron entre Kozlowski y Ed Brin, y tu sugerencia final, digamos, a Ed Brin, ¿qué pudo además haber hecho él? Bueno, para empezar, pues con los contrastes entre las dos organizaciones, pues es evidente que una es por lejos mejor que la otra, porque para Kolosky no primaba el orden de gobierno corporativo, para Ed Brin eso era todo, el hombre se basó en esas prácticas porque obviamente ya él las había implementado en otras organizaciones donde se desempeñó y lo desempeñó de tal manera que le ofrecieron Taiko 2 veces y en la segunda él la cogió y la supo sacar adelante. Articuló una muy buena junta directiva, se alineó totalmente con los administradores, ya dejó de ser descentralizada para ser un ente centralizado donde se tomaban decisiones a cabal y acertadamente. Eso es importantísimo, pues porque, vuelvo y lo digo, la junta administrativa es el ente que se encarga de darle coger las riendas y llevar por donde se tiene que llevar una empresa. Para terminar, después para preponderar, pues y ya terminando pues con lo que aportaron las compañeras, para qué se hubiera hecho, para mí yo pondría a alguien más que esté más cerca de los empleados para que los represente en la junta administrativa, porque pues los empleados son el eje, son el engranaje central de una organización, porque con ellos es que se saca adelante eso, y si tienes los empleados contentos, tenés una organización buena y saludable y próspera. Es así. Entonces, pues bueno, no, acá estuvo entonces la opinión de todos nosotros acerca pues de este caso de Taiko. Quiero agradecerle entonces a mis tres compañeros, a Ana Cristina, a Luisa y a Julián por el espacio del día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar? O simplemente finalizamos. Muchísimas gracias y a todas las personas que nos escuchan.